Hemos llegado al último episodio de Eurocast y para ello hemos traído un invitado que estamos todos muy contentos de tener. Por favor, si te podés presentar. Hola chicos, soy Andrés Malamud, politólogo, graduado de la Universidad de Buenos Aires, hice el doctorado en el Instituto Universitario Europeo en Florencia y ahora soy investigador en la Universidad de Lisboa. Perfecto, genial Andrés. El primer episodio de nuestro podcast lo que cubrió fueron las elecciones en Portugal y en Países Bajos, unas elecciones presidenciales en Portugal y de primer ministro en Países Bajos. La pregunta que nosotros te queremos hacer es si vos podés identificar un patrón en base a la pandemia de resultados que se haya cambiado o que haya persistido en las elecciones y si simplemente respondieron al nivel de popularidad que, por ejemplo, tiene Marcelo en Portugal o Rutte en Países Bajos. Yo no observo un cambio producido por la pandemia. Lo que observo en la mayor parte de los países europeos es que se mantienen las dinámicas que venían de antes. Y estas dinámicas pueden ser democratizantes o no. Por ejemplo, el primer coronagolpe que se identificó fue el de Hungría. En realidad en Hungría ya había autoritarismo antes de la pandemia. Lo que hizo Orbán es explicitarlo después, pero no fue causa de la pandemia. Y lo mismo pasa, recién mencionabas, la elección de Marcelo, la reelección del presidente Marcelo Rebelo de Sousa en Portugal, que es considerado de derecha, porque su partido es ligeramente de centro-derecha. Es muy, pero muy difícil calificar a Marcelo e incluso a su partido como derecha, porque es todo suave en Portugal. Tan suave es que el partido se llama Partido Socialdemócrata. Y lo que estamos viendo es que los extremismos en los países que eran relativamente moderados no están consiguiendo triunfar, no están consiguiendo ni siquiera aumentar. Ahora Marine Le Pen en Francia está con dificultades para establecerse como la representante del antisistema. La corren por derecha y la corre un judío argelino. Así que fíjense cómo viene de los márgenes la protesta, porque el extremismo ya es de establishment en Europa, porque muchos de los partidos considerados de extrema derecha son feministas, ecologistas y liderados por homosexuales, lo cual es una buenísima novedad civilizatoria. Significa un mayor nivel de tolerancia ontológica, existencial, aunque ideológicamente sigan repitiendo discursos más o menos viejos, que tampoco lo están haciendo, se están modernizando. En definitiva, Europa era democrática, era próspera y era suave antes de la pandemia, y lo sigue siendo, con la excepción de los países que ya venían agrietándose desde antes, sobre todo los de Europa del Este. Hungría, Polonia, Eslovenia un poquito, los que tienen que lidiar con el salvajismo de la frontera, con Rusia del otro lado. Antes de pasar al próximo capítulo, queríamos preguntarte, porque cuando hicimos el capítulo, Martín trajo un dato que nosotros no sabíamos sobre la popularidad de Marcelo y que tiene su propia aplicación que se llama Marcelfie. Queríamos saber si la conocías y si alguna vez te habías sacado una selfie con Marcelo. No, no me saqué una selfie con Marcelo, no lo conozco en persona, salvo haberlo escuchado ahí de cerca. Él es un producto de la misma universidad donde yo trabajo, de la Universidad de Lisboa. La Facultad de Derecho de él está a 300 metros en diagonal de donde estoy en este momento. Pero es un personaje que viene de la política profunda y de la televisión, porque durante mucho tiempo, él, después de haber sido presidente de su partido, fue comentarista televisivo. Y es un erudito, es un hombre culto que lee mucho. Entonces los domingos se iba a la televisión con una pila de libros así y los divulgaba de manera popular. Y es un tipo simpático, empático, carismático, suave. Así que está mucho más allá de su partido y contribuyó a generar lo que acá no se llama cohabitación pacífica. En Francia quizás sí se llamaría así, presidente de un partido, primer ministro de otro partido. Y se llevan muy bien, y son hiperfuncionales y súper cooperativos. Pero el sustrato cultural de Portugal ya es suave y cooperativo. Marcelo en realidad es un emergente carismático y empático de una cultura que ya es moderada. Y sí, es un fenómeno mediático. De hecho, la reelección fue por porcentajes rumanos, no, en Rumania ya no hay de esas cosas. 70%, una cosa de locos. De hecho, la tercera fuerza acá, que sacó el 11%, un partido de ultraderecha, liderado por un comentarista deportivo de la televisión también, sacó el 11%. Acá están aterrados por la ultraderecha, que sacó el 11%. ¿No? Son expresiones marginales, y en parte es porque la moderación está en el centro y gobierna bien, y en parte porque Marcelo es una figura de otro mundo.
Bueno, continuamos con el calendario electoral. En nuestro segundo capítulo hablamos de las elecciones en Madrid. Y lo que nos interesaría preguntarte es, justo en el discurso de Ayuso se usó un marco que era, o un eslogan que era socialismo versus libertad. Y nos preguntamos, ¿cómo se explica este eslogan? Y sobre todo en una elección comunal, ¿cómo fue esta? Volvieron los viejos rótulos. Uno puede escuchar en casi cualquier país del mundo occidental la crítica al socialismo y al comunismo. Y se llama comunismo a todo lo que está a la izquierda del centro. Y la libertad es lo que está en contra de lo que en Argentina se llamó la infectadura, lo que en el mundo se denomina dictadura sanitaria. El hecho de que los gobiernos tomen medidas de restricción de las libertades para contener la pandemia. Pasa en todos lados. Y no es demasiado grave. En España la gente se asusta porque viene Vox. Pero justamente Ayuso, del Partido Popular, lo que hace es correrse a la derecha, en parte por convicción, y en parte para evitar que Vox, lo que sería la ultraderecha, la derecha radical, la alt-right, se apropie de esos votos, ocupe ese lugar. Entonces el Partido Popular está haciendo lo que durante mucho tiempo no precisó hacer. El Partido Popular aglutinaba al centro y a la derecha. Ahora la derecha tiene un partido propio, por lo tanto el PP se corre para evitar que le roben votos. Es muy inteligente. Y además gana, porque hay gente que está harta en parte del discurso progresista, en parte de la gestión, que necesariamente tiene problemas, porque gobierna en medio de una pandemia. Bueno, tanto la primera pregunta como la segunda pregunta hubo un factor común que aparentemente está como totalizando la agenda que es la ultraderecha. Así que saquémoslo del sistema, hagamos la pregunta de ultraderecha. Hicimos un capítulo, obviamente. Y la pregunta es si consideras que Europa, y en parte obviamente el mundo, se está dirigiendo hacia una dicotomía entre un modelo autoritario, a través de un líder, o un modelo democrático. No observo una tendencia. No van todos los países en la misma dirección. De hecho, observo una bifurcación. Y vamos a ver en pares, países parecidos. Uruguay y Brasil, uno al lado del otro. Portugal y España, Estados Unidos y Canadá. En Estados Unidos hay grieta, trampismo y antitrampismo. En Canadá no. En España hay grieta. La grieta es sobre todo separatismo y nacionalismo español. En Portugal no. En Brasil hay flor de grieta. El bolsonarismo versus petismo. En Uruguay no. Así que tenemos que asumir de esto. Bueno, que no hay tendencia general. Hay países que van en una dirección y países que van en otra. Países moderados y países agrietados. Por supuesto que puede cambiar. Justamente puede. No hay ninguna obligación. Y el problema de la democracia no es que surgen estos especímenes a la ultraderecha del sistema. El problema de la democracia es que dejó de ser el único sistema eficiente. Hasta ahora la democracia no solo era más legítima, era más efectiva, porque consistía en un sistema descentralizado de recolección de información a través del voto y de la opinión pública. Ahora China, con recolección centralizada de información, Big Data, inteligencia artificial, es tan eficiente o más que las democracias para saber lo que piensan los ciudadanos, satisfacerlos o controlarlos. Ese es el problema. No es el populismo autocrático, no es Venezuela la alternativa a la democracia. Nadie emigra hacia Venezuela, nadie quiere ser Venezuela. Pero China, quién sabe, está ahí, ofrece atractivamente un programa en el cual 600 millones de personas dejaron de ser pobres. El problema de la democracia es demostrar que es eficaz, porque en principio la legitimidad no estaba en discusión. Hoy lo que tiene que hacer es gobernar bien. Y decirlo es más fácil que hacerlo. Y metiéndonos en la Unión Europea, ¿cómo conviven o cómo funciona la Unión Europea cuando tiene personajes en el seno como Orbán o en el Parlamento como Wilders o Le Pen? ¿Cómo se da esa convivencia sin que estén avalando el propio gen de su destrucción? Mal. No saben cómo resolverlo. La Unión Europea tiene una cláusula democrática que permite que todos los países sancionen al que abandona la democracia, al que sufre un golpe de Estado o al que se revierte hacia la autocracia. El problema es que tienen que ser todos los países contra uno. Y cuando hay dos países que se fueron de la democracia, cada uno bloquea la sanción al otro. Hungría y Polonia evitan que la Unión Europea sancione al otro. Y esto nunca lo habían pensado. Ellos siempre pensaron que iban a tener que tratar con problemas antidemocráticos de uno a la vez.
Y por lo tanto el sistema no está planeado para lo que les está pasando. Más de uno se tornó autocrático. No saben lo que hacer. Y no saben lo que hacer con los países ni con los partidos, porque los partidos que están gobernando esos países pertenecen a la familia de los partidos populares demócratas cristianos, al partido de Angela Merkel o de Isabel Ayuso. Y son partidos que los cobijan, porque en el fondo eso les permite tener mayoría en el Parlamento Europeo y tener acceso a comisiones y a la presidencia, que no tendrían si esos partidos nacionales se les fueran del bloque. Así que lidian mal. No saben qué hacer. Perfecto. Ahora te paso a... Hicimos 2 capítulos, uno sobre la relación entre Rusia con la Unión Europea y otra de Turquía con la Unión Europea. Y la consulta que tenemos con Rusia es, ¿cómo hace la Unión Europea para relacionarse con Rusia, que la necesita, pero es contraria a los valores que pregona la Unión Europea? ¿Cómo hace? Hipócritamente. Es una pregunta clave. Rusia nunca jamás en la historia será miembro de la Unión Europea, ni lo pretende, ni lo pretenden. El mayor sueño, el sueño húmedo de Putin y de la nomenclatura rusa es que la Unión Europea se disuelva, que desaparezca. La Unión Europea es una enemiga en sus términos, por naturaleza. Atenta contra la seguridad nacional de Rusia y contra la naturaleza de Rusia como país que balancea a los enemigos. Pero Alemania, que es la principal potencia de la Unión Europea, depende de Rusia por la energía, de China por los mercados, de Estados Unidos por la defensa. Fíjense qué contradicción, qué paradoja. El país más poderoso de Europa es hiperdependiente de 3 potencias extrarregionales. ¿Cómo se resuelve eso? No se resuelve. Y es justamente la paradoja que preguntabas. Lidian mal con Rusia. Con Turquía, no sé si querés que ya vaya esa, que es mucho más linda. De Turquía, o sea, nos preguntamos si algún día va a ser miembro de la Unión Europea. Nunca jamás. Nunca, yo supuse lo mismo. Y después, ¿cómo puede hacer la Unión Europea para tenerla cerca, pero no demasiado cerca? Porque sabemos que la actitud de Turquía en estos últimos años ha sido bastante contundente. Así es un problema Turquía. No lo era hace un par de décadas. De hecho, Turquía sí es un país candidato a la membresía de la Unión Europea. Hace tiempo que viene llenando los archivos para que le permitan entrar. Nunca se lo permitirán por 2 razones. Las 2 son necesarias. Ninguna es suficiente. Primero, porque tiene mayoría musulmana. La mayoría de la población turca es musulmana y hoy el gobierno también. Segundo, porque tiene mucha población. Tiene 84 millones de habitantes, lo mismo que Alemania, y crece más que Alemania. Si Turquía fuera aceptada en la Unión Europea, sería automáticamente el país más poblado de la Unión Europea. Nunca va a acontecer. A Kosovo o Albania, con 2 millones de habitantes, aunque sean todos musulmanos, los pueden absorber. Porque sería uno de los países más chicos. A uno más grande, jamás. No existe la posibilidad. Los turcos se dieron cuenta hace una década y pico, y desde entonces están hostilizando a la Unión Europea, que a su vez los hostiliza, por lo menos ellos sienten que los hostilizan. ¿Por qué? Porque les reclaman que cumplan con los derechos humanos y se dejen de encarcelar a periodistas. Así que hay una relación que está mal en la actitud, pero aunque Turquía se ponga de nuevo pro-europea, no la van a dejar entrar porque es muy grande y muy musulmana. Genial, esa definición me encanta. Uno de los capítulos que hicimos fue doble, porque lo que quisimos cubrir son los problemas que tiene la Unión Europea con el concepto de ciudadanía europeo. Y la pregunta que nos hicimos es, ¿existe algo así llamado ciudadanía europea o es más bien un deseo de Bruselas? Y si consideras que sí, ¿cómo se manifiesta? Existe y se manifiesta en el Parlamento Europeo, por ejemplo. El más famoso eurodiputado de todos los tiempos es el colorado Daniel Cohn-Bendit, un alemán que participó en el Mayo francés del 68. Y es diputado por Francia, porque cualquier europeo vota donde reside. Y puede ser electo por el país en el que reside, porque la ciudadanía es común a los 27 países que son miembros, eran 28 y uno se acaba de retirar. Así que se manifiesta sobre todo ahí. Pero después es libertad de circulación, libertad de residencia y un montón de prerrogativas. Por ejemplo, la pandemia acá no nos afecta más. Fijamos con el QR común. No tenemos que presentar documentos. Tenemos que presentar el QR. No sé si se llama así, el código de barras, donde prueba que estamos vacunados. Hay una gran facilidad de circulación, de residencia y de empleo. Pero se manifiesta políticamente en lo que recién les decía, dónde uno vota y dónde puede ser electo, en cualquier país. Bueno, y la otra pregunta que nos hicimos es un debate que es muy famoso entre Moravsik y Schmitter, y es,
¿Existe un déficit democrático o las instituciones son lo suficientemente democráticas como los países quieren que sean? Gran cuestión, gran debate. Yo, ustedes saben, trabajo con Schmitter, me encanta Moravcsik, aunque es mucho más malo. Tiendo a pensar que el problema de la Unión Europea no es la democracia, sino la eficacia. Que no es un problema de representación, sino de gestión. Y el problema es muy simple. No se puede tener durante mucho tiempo unión monetaria si no se tiene unión fiscal, de recaudación y de gasto. Convertibilidad argentina. Uno no puede solamente tener la plata común, si no tiene al mismo tiempo los impuestos en común. Y esto los europeos lo aprendieron por las malas, después de la crisis de 2009 pega en Grecia, 2011 en Portugal, fue la crisis internacional del 2008. Y están tratando de a poquito de generar una unificación bancaria y una armonización fiscal. Todavía le falta, pero tienen la conciencia de que la integración regional no es un triciclo, es una bicicleta. Y si paran de pedalear, se caen. O van para adelante o van para abajo. Entonces el problema aquí, de nuevo, no es la democracia. La democracia tiene que ser el mecanismo para controlar esa autoridad fiscal, como tienen hoy una autoridad monetaria, pero controlar una autoridad que todavía no crearon. Así que primero el orden y después el control democrático de ese orden. Por supuesto que si le preguntan a Varoufakis, se les va a decir lo contrario. El orden se crea democráticamente. Históricamente eso no es verdad. Bueno, continuando con los problemas de la Unión Europea, uno de los últimos capítulos que hicimos fue sobre el Brexit, y te queríamos preguntar si Bruselas tiene una responsabilidad en el sentimiento que se generó entre los brexiters o si responde a una idiosincrasia británica. Buena pregunta, son dos idiosincrasias. Bruselas es insoportable, súper burocrática, confusa, tiene jerga para todo y no se dan cuenta que es jerga. Ellos tratan con el Mercosur el acuerdo y dicen, este es un acuerdo mixto, porque hay competencias concurrentes entre los Estados miembros, el Parlamento Europeo, el Consejo, y el Mercosur se siente y dice, nos da lo mismo. Nosotros tenemos un negociador para todos los temas, diálogo político, cooperación, comercio, esto es lo mismo, no vengan con dos, y sí, la Unión Europea va con dos equipos de negociación diferentes. Bueno, eso les molestaba a los británicos, que solían ser mucho más concretos. Al final terminaron siendo mucho más ilusos, porque el Brexit perjudica sobre todo a Gran Bretaña. Así que es verdad que Bruselas es profundamente irritante. Lo que hizo Londres es, como dicen en inglés, pegarse un tiro en los pies. Como estaba enojada con Bruselas, decidieron colgarse a sí mismos. Hoy no tienen camioneros que repartan combustible y alimentos. Imagínense, porque eran los europeos del continente los que se encargaban de eso. ¿Y tenemos o existe el riesgo de otro exit? Se temía que sí. Después de ver la complicación que generó el Brexit y las consecuencias que está generando todavía, a nadie se le ocurre pensarlo. Los que estaban mirando así con cariño, hoy dicen, no, ni hablar. Orbán, Polonia, no, quieren ser autoritarios adentro de la Unión Europea. Irse no. Nadie quiere volver a pasar por lo que pasó Boris Johnson. Bueno, y seguimos con la línea de exits, pero ahora dentro de un país. Vamos a hablar del episodio que hicimos de Cataluña. Y te queríamos preguntar si te imaginas en un futuro próximo un Estado español que permita a Cataluña realizar un referéndum independentista, o si te imaginas a una Cataluña independiente. Yo sé que son dos preguntas distintas, pero... Son buenas las dos. Y son para mí difíciles de responder porque el futuro es complicado. Lo que les digo es lo siguiente, el separatismo catalán ha provocado un renacimiento del nacionalismo español que se verifica en las Fuerzas Armadas y de seguridad. Hoy es más probable un golpe de Estado en España que la separación de Cataluña, porque las Fuerzas Armadas y de seguridad están profundamente antiseparatistas, por no decir anticatalanistas. Y la violencia hoy está más próxima que la independencia. Eso es lo que ha generado esta corriente de incomprensión mutua, de catalanes que hablan de los españoles como si fueran un ejército invasor. Independientemente de las responsabilidades, lo que les cuento es lo que está pasando en este momento. Bueno, ahora nos movemos otra vez a otro tema. Y bueno, aprovechando que sabemos que viviste en Florencia, lo mencionaste en el principio, y hicimos un capítulo sobre la fragilidad de los gobiernos italianos, donde tuvimos el placer de tener a Pascuino como invitado. Te queríamos consultar cómo se explica que Italia haya tenido 67 gobiernos y 30 primeros ministros, mientras hay países como Alemania que solo tuvieron 8. Mussolini decía que gobernar Italia no es difícil,
es inútil. No hace falta. El país se maneja por las suyas. Y vivir en Italia, estar en Italia, no significa nada, porque hay muchas Italias. Yo viví en Florencia, que es lo que nos gusta llamar una región civilizada, la Toscana. Pero uno ve que la organización también está en otros lados, aunque el Estado esté ausente. Por ejemplo, no voy a decir Nápoles, sería exagerar decir que hay organización en Nápoles, pero en el sur de Italia y en Sicilia sí hay organización. Solo que se encarga la mafia, la 'ndrangheta, la Cosa Nostra. Y eso se ve en la calle, se ve en cómo ordenan el tránsito, se ve en dónde se puede estacionar y a quién le tenés que pagar. Y esa es ausencia del Estado. Y está súper estudiado. La cuestión es que los gobiernos en Italia hacen poco, y por eso se necesitan poco. Y haya estudiado Robert Putnam, cómo funciona Italia, y la fórmula de Putnam, la que él descubre, es capital social, redes y confianza, que se da sobre todo en el norte de Italia, la zona más próspera que permitió el crecimiento de las grandes o pequeñas empresas familiares. En el sur también hay redes y confianza, pero se manifiestan de otra manera, de una manera extractiva hacia el Estado central, en vez de una manera productiva de desarrollo capitalista. Pero de nuevo, esto es polémico, si ustedes lo dicen en el sur, capaz que no les gusta tanto, si lo dicen en el norte, están hablando de otro país. La cosa es que Italia, como Bélgica, funciona sin gobierno. Funciona más o menos. La política italiana no es ejemplo de nada. Pero por abajo las cosas se siguen moviendo, en parte porque tienen un nivel de prosperidad que les permite adelgazar durante mucho tiempo, mientras los flacos nos morimos de hambre. Bueno, y volvemos al tema de las elecciones. Te prometo que es la última sobre este tema. El 26 de septiembre, el país más importante de la Unión fue a las urnas. La pregunta que te quiero hacer es, ¿qué lectura haces de los resultados? ¿Y cómo va a ser una Europa sin Merkel? Dos partes para la respuesta. La primera es: ganó la moderación. Los viejos votaron a los mismos partidos de siempre, socialdemocracia y democracia cristiana. Los jóvenes votaron a dos partidos que ya son mainstream, los verdes y los liberales. Los extremos, la ultraderecha y la ultraizquierda, hicieron sapo. No les fue muy bien. Así que en un momento clave, una transición rotunda, una lideresa que se va después de 16 años, se votó al medio, se votó al centro. Y segundo, se habla en América Latina, decimos en Argentina, Merkel fracasó porque no resolvió el problema de la sucesión. Ese problema no existe en las democracias. Los líderes democráticos no dejan sucesor. El electorado se encarga de elegirlo. Y en cualquier caso, el líder socialdemócrata, que es el partido opositor supuestamente a la democracia cristiana de Merkel, en realidad formaba parte de la coalición de gobierno. Y Scholz, el líder socialdemócrata, era el vicecanciller de Merkel y el ministro de Hacienda. Así que si hay un sucesor de Angela Merkel, ese es socialdemócrata, no el demócrata cristiano al que ella no quería. Son las paradojas de la moderación. ¿Y una Europa sin Merkel? Parecida, porque en realidad Merkel tuvo varias etapas, y la de la crisis del euro fue trágica. El euro se salva por Mario Draghi, el actual primer ministro de Italia, que era entonces presidente del Banco Central Europeo, que en 2012 dice: vamos a hacer lo que haga falta para sostener al euro, es decir, vamos a emitir lo que sea necesario. Y ahí pararon la crisis en los países del sur. Fue Draghi, no fue Merkel, la que salvó el euro. Después Merkel lo que permitió es resistir la ola migratoria y bancarse a Trump y sostener a Europa en tiempos en que China le está conquistando, le está invadiendo, le está comprando. Pero Merkel es una lideresa maravillosa, no cualquiera está 16 años en ningún país. Pero no hizo ningún milagro, no fue Churchill. No ganó la Segunda Guerra Mundial, no ganó la Guerra Fría. Gobernó la prosperidad, a veces para bien, a veces para mal. Y cuando no estaba ella haciendo las cosas, estaba otro haciéndolas bien. Y mientras tanto, si sos rico, aunque te mandes grandes macanas, vas a seguir comiendo todos los días. Mechi, ¿le haces la última pregunta? Sí, nosotros tenemos un pequeño segmento en nuestro podcast donde distendemos de la seriedad y el análisis y Un nos segundo. vamos a... Un segundo antes de esa pregunta, podemos tocar el tema Unión Europea-Mercosur. Ok, sí. Perdón, y después... Queda a la espera. La diversión queda para el final, entonces. Bueno, ahora sí, volvemos a nuestra región.
para preguntarte sobre el acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, y si considerás que algún día se va a ver luz, si se va a lograr, si se va a consolidar. Lo dudo mucho. Estoy haciendo en este momento un informe para el Parlamento Europeo. Y lo que estoy analizando es el tratado confidencial, el que no se conoce, el que no fue público, el que trata del diálogo político y la cooperación, que se firma por los representantes, no por los jefes del gobierno, un año después de aquel del 2019 que se presentó en Osaka, en el grupo de los 20. Y no hay manera de que esto pase, porque no tiene enforcement, no tiene posibilidad de aplicar cláusulas ambientales, por ejemplo. Y entonces hay 10 países de la Unión Europea que tienen como pretexto la falta de cuidado del ambiente por Brasil para defender su propio proteccionismo agrícola. Hay una ventanita de oportunidad en el segundo semestre de 2023, porque en ese semestre van a presidir la Unión Europea, España, y Brasil va a presidir el Mercosur. Y probablemente, no es seguro, en esa época va a ser Macron reelecto, ya no va a tener que defenderse ante su electorado agrícola, y Lula otra vez. Y con Macron tranquilo, porque no tiene que hacer mérito ante el electorado proteccionista, y Lula, que vuelve con un discurso racional y pro integración mundial, con España presidiendo la Unión Europea, que es el país más pro Mercosur de todos, más pro acuerdo, existe esa posibilidad. 2 años faltan. Esa es la visión más recontra súper optimista de todas, que dentro de 2 años se junte la parte comercial, que tiene solamente cosas técnicas, con esta parte confidencial, que tiene la estructura institucional, le pongan números, la firmen los jefes de gobierno y después la ratificación parlamentaria. Los 27 parlamentos de la Unión Europea, Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y todos los parlamentos supranacionales belgas, porque así de complicados son. Así que en el mejor de los casos la van a firmar en 2 años y la van a ratificar cuando seamos viejos, chicos. Bueno, vamos a estar 2 años esperando a ver si pasa o no. Y ya nos queda el audio de lo que dijiste ahora en 2021. Voy preso. Bueno, no sé si Mechi querés arrancar con nosotros en todos los episodios para que no sea tan pesado, porque nuestro público es más bien variado, no puramente internacionalista. Terminamos con una nota de color sobre Europa. Y así cubrimos, por ejemplo, al perro que encontró la Copa del Mundo en el 67, en el 66, ¿no? Mechi. 66, sí. En el 66. Y a un granjero que movió la frontera entre Bélgica y Francia por una piedra que le molestaba en el tractor. Entonces, nada, lo que queremos hacer es, el segmento se llama Out of Context, y Mechi te presenta la noticia y nosotros simplemente reaccionamos. Es como el trabajo más fácil del mundo. Sí. Dale. Sí, nos permitimos divertirnos. Bueno, mencionaste a la extrema derecha, mencionaste en Alemania que no les fue muy bien. Y acá hay un pequeño detalle, fue estafada este año en la campaña, la extrema derecha. ¿Por qué? Porque el Partido Alternativa para Alemania contrató una empresa que supuestamente se dedicaba a hacer todo lo que sería la distribución de boletas. La contrató para que distribuya 5 millones de boletas. ¿Qué pasa? Esta empresa no existía y era un grupo de artistas que lo que hizo fue agarrar las 5 millones de boletas de la ultraderecha y las tiró a la basura. Así como vinieron, las tiró a la basura. No debería estar riéndome porque en realidad está mal, pero me causa mucha gracia, es lo que siempre me pasa en Out of Context, que me río. Martín sabe sobre eso. A mí la pregunta que me surge es si esta es la forma de luchar contra la ultraderecha, si es efectivo o no. Y es difícil ideológicamente ponerse triste por este tipo de noticias. Bueno, a Trump le hicieron algo muy parecido, ¿se acuerdan? Le El reservaron del todos los TikTok. asientos en un estadio gigantesco y se lo vaciaron, porque no fue nadie, justamente se lo hicieron grupos antitrampistas. Y si me preguntan a mí si el fraude es el camino, yo diría, no, el fraude no, pero el humor sí. Si consiguen que nos riamos de ellos, entonces yo diría que la estrategia es correcta. Hay que reírse de los fanáticos. Es la manera de desenmascararlos. Si ellos se ríen también, es que dejaron de ser fanáticos. Si se lo toman mal, misión cumplida. Bueno, genial, genial, genial toda esta entrevista, Andrés. Ha sido un lujazo que nos hemos podido dar y te queremos agradecer de parte del CSU y de manera personal. Sí, muchas gracias, es un honor tenerte acá. Creo que solo te pude ver una vez en la SAP en 2019, Les así que agradezco para mí muchísimo. La verdad que fue un gusto.